Bueno, me alegra mucho ver a tantas caras nuevas, muchos niños, me gusta un montón. Mi nombre es Rubén, yo soy el presidente del Club Star Trek de Sevilla y junto con la Asociación Astromares hemos organizado esta actividad que se llama Naves Espaciales de la Ficción a la Realidad. Hoy contamos con dos invitados, que Gabriel y Miguel. Y bueno, voy a ir rápido, ¿vale? Porque después se nos echa el tiempo encima. Gabriel, está aquí a mi lado, ha participado en el desarrollo de aviones tan famosos como el A400, que todos lo habremos visto volando por Sevilla. E incluso ha ayudado al desarrollo de componentes del cohete europeo Ariane 6, que no sé si sabéis cuál es, os suena, o sabéis cuál es. Es un cohete europeo bastante importante. Y Miguel Antonio es doctor en física nuclear, actualmente profesor en el Departamento de Física Atómica, y su labor científica se centra principalmente en la física de radiaciones y sus aplicaciones médicas. Os explico un poquito cómo quiero que sea la actividad, ¿vale? Esto no es una charla donde vengamos y soltemos nuestro discurso y nos vamos. Quiero que sea una actividad participativa, que levantéis la mano. Si tenéis alguna duda o sugerencia, podéis hacerlo. Tenemos un micrófono por aquí, os lo acercamos, allí el compi tiene otro. O sea, que no os dé vergüenza preguntar, que la actividad, el objetivo que tiene es un poquito acercar a la ciencia y el tema aeroespacial al gran público. Así que no os cortéis, ¿vale? Podéis preguntar todo lo que queráis. Bueno, ¿alguien reconoce alguna de estas naves? ¿Os suenan? Estas son naves espaciales reales, de verdad, que existen. Bueno, puede ser, aunque esta es una nave de verdad. Esta es una nave que existe de verdad. La de la película no es de verdad. Dime. Sí, es la Soyuz, efectivamente. Es esta nave, ¿vale? Esta nave que veis aquí es una nave soviética. Es la nave en servicio más antiguo que tiene la humanidad. Y bueno, y cuando digo la humanidad, me refiero a Estados Unidos, China y Rusia, porque son los únicos tres países que tienen capacidad para lanzar naves tripuladas al espacio. Esta es una nave rusa que, como podéis ver, tiene tres módulos: el módulo orbital, el módulo de descenso y el módulo de propulsión. Si os fijáis, mira, esto de aquí es donde están los astronautas, y solo esta parte de aquí es lo que vuelve a la Tierra. El resto se desintegra en la atmósfera. Esta nave, ¿veis? Esto es una foto real. Así es la nave, realmente. ¿Veis las antenas de comunicación? El sistema que tiene de acople a la Estación Espacial Internacional. Así es por dentro, ¿vale? Como veis, es totalmente claustrofóbico. Los astronautas van como sardinas en lata. Así es cuando cae, cuando cae de lado, que no es recomendable, pero a veces pasa. Bueno, esto que veis aquí es la nave china Shenzhou. La nave china, como veis, se parece un montón a la Soyuz. Aquí tenéis la Soyuz, aquí tenéis la nave china. Es muy parecida. Bueno, digamos que está inspirada en ella. Aunque sí. Algunas son un poquito más grandes, pero eso es ficción. Es ficción. Hay que tener en cuenta que
enviar al espacio mucha masa cuesta muchísimo, mucho dinero, mucho combustible, y ahora mismo no tenemos cohetes tan grandes como para enviar tanta masa. Los tendremos, pero ahora mismo no. Ahora mismo lo único que se puede enviar son este tipo de naves así pequeñitas. De todas formas, mira, la nave china es un pelín más grande que la otra. Los astronautas aquí tienen un poquito más de espacio. Si os fijáis, ¿veis este palo que tiene aquí? Este palito que tiene aquí en la mano. Bueno, pues ese palo es para darle algunos botones que tiene la nave que el astronauta no llega y le tiene que dar. Bueno, es un diseño, aunque esta es nueva porque es la China. La China voló por primera vez en 2000, lo tengo por aquí apuntado. En 2003, o sea, no es tan antigua. ¿Vale? Mira, aquí se ve bien que es más grande, un poquito más grande. No está tan carbonizada. Una cosa curiosa de estas naves es que no son reutilizables. Estas naves, cuando caen, se desguazan o van a un museo. No se reutilizan. Es una cosa curiosa que mucha gente no sabe, pero este tipo de naves, cuando se fabrican, se usan una vez y ya está. Bueno, aquí, esto que vemos aquí ya es otra cosa. Esto ya es otra historia. Es la cápsula Dragon V2, que es la que utiliza la NASA para enviar astronautas al espacio. Esto ya es otra historia. Es otra nave un poquito más moderna. Aquí tenemos una foto real. Esta nave, bueno, este es el interior. Como veis, no tiene nada que ver con las otras. Es muchísimo más moderna. Este es el parche de misión de una de las misiones de Dragon. Cuando las misiones Dragon se usan una Dragon, siempre en el parche aparece un dragón. Es una curiosidad que tienen estas misiones. Bueno, esta es la Starline. Es otra cápsula americana. Aquí tenéis una foto. Os contaré un poquito la historia de esta cápsula y de la Dragon. Esto es parecida. Estas dos cápsulas existen porque, como ya seguro que lo sabéis, el transbordador espacial dejó de volar. Dejó de volar porque tuvo 2 accidentes graves, murieron astronautas. Entonces la NASA decidió hacer un concurso público para diseñar un nuevo tipo de cápsula tripulada con el que llegar al espacio. Y tuvieron 2 ganadores. Ese concurso tuvo 2 ganadores. Uno fue SpaceX con la Dragon, que es esta. Y otro fue Boeing, como la que fabrica los aviones, que fue esta, la Starline. En un principio parece que Boeing iba a ganar el concurso, iba a ser la que tenía más experiencia, pero no. Esta cápsula, como veis aquí, salió rana. Ha ido al espacio 2 veces y las 2 veces ha tenido problemas. Una de las veces cuando subió con astronautas y volvió en automático, porque la NASA no se fiaba de enviar a sus astronautas en esta nave. Y como digo, es una nave fabricada por Boeing. Lo podemos ver aquí. Con esto lo que quiero decir es que llegar al espacio es difícil. Es difícil incluso para empresas muy poderosas como Boeing. Pues le sale mal, tiene muchos problemas. Esta nave realmente yo no creo que vuelva a volar más. No creo que vuelva a volar. Yo la he metido aquí en la presentación para que veáis lo difícil que es hacer una nave tripulada. Por ejemplo, por eso Europa no tiene nave tripulada, porque es muy difícil. No tenemos ni experiencia ni dinero como para hacer una cápsula. Y aquí los americanos, bueno, esta no, pero esta sí. Esta sí. Esta sí funciona. Aunque SpaceX no tiene tanta experiencia. Sí. ¿Los europeos? No. Creo que sí, ¿no? Bueno, hay un proyecto por ahí de España, pero no tiene financiación. No, de la ESA.
Bueno, hay proyectos, pero no... De cápsulas tripuladas, ¿cuál es? No lo sé el nombre que le van a poner, pero es algo parecido al Hermes. Es un transbordador. Sí, bueno, las pruebas son de un... ¿Cómo lo llaman ellos? Cuerpo aerosustentado. Pero no va a ser tripulado. Va a llevar carga. Pero no... Tripulado... Es que cuesta mucho dinero hacer una cápsula tripulada. Entonces, el presupuesto de la ESA, aunque este año la han aumentado muchísimo, es verdad que la han aumentado. Yo creo que algún día Europa sí tendrá su cápsula, pero de momento no está ni en proyecto. Ahora entramos en lo importante, desde mi punto de vista. Esto que veis aquí, la Mengyu y la Lanzhou, es con lo que China va a llegar a la Luna en el año 2030. Ahora mismo mucha gente no sabe lo avanzado que está China, pero China está, yo creo que a un paso por delante de los Estados Unidos incluso. Esto ya no es un proyecto, esto ya está, ya existe. Esta nave es con la que, bueno, esto de aquí es con lo que van a aterrizar. Los chinos van a aterrizar aquí. Tendrá un rover aquí acoplado y con esto llegarán a la Luna en el año 2030, porque es el aniversario del Partido Comunista Chino. ¿Qué pasa? Que los chinos son muy suyos a la hora de dar datos sobre su programa espacial. No conocemos exactamente en qué estado está su programa espacial. Sabemos que han hecho pruebas, sabemos que funciona, pero no sabemos hasta qué punto. Solo se sabe hasta el día del lanzamiento, que lo anuncian y dicen mañana hacemos un lanzamiento, los astronautas son esto y esto. Es muy diferente a lo que hace la NASA o a lo que hace la ESA o a lo que hacen las agencias occidentales. Los chinos lo anuncian de un día para otro. Y bueno, esto es la nave americana Orión. Seguro que la habéis visto en las noticias, porque hace poco dio la vuelta a la Luna. Esto es ahora mismo la nave más avanzada que tiene la NASA, la nave real. Así es por dentro. Esto es una foto auténtica, así es la nave por dentro. De la última misión que que dio la vuelta a la Luna. Muchas veces los medios dicen, esta es la nave que ha ido a la Luna, pero en realidad no ha aterrizado, simplemente ha pasado por detrás. Este es el cockpit de los mandos de la nave. Parece un avión. Esto que veis aquí es el escudo. Esta nave, os explico un poquito. Esta nave lo que tiene de especial respecto a las otras es que tiene una especie de escudo, esto que veis aquí, para el calor, ¿vale? Porque esta nave, como va a la Luna, no va a la órbita baja, entonces es una nave que alcanza una velocidad muy grande, se calienta muchísimo, entonces tiene que tener un escudo especial, que es este que veis aquí, que es como de un material como el que tenía el transbordador espacial. Es el mismo tipo de material. Y también este tipo de naves están preparadas para el tema de la radiación cósmica, ¿vale? Sí, ¿alguien iba a preguntar por ahí? ¿Cómo la NASA ha podido crear las naves tan pequeñas? Bueno, no son tan pequeñas. Algunas que son más grandes. Ahora son un poquito más grandes porque, mira, esto que veis aquí, ¿veis esto? ¿Veis este cohete? Este cohete es el SLS, es el cohete más grande que existe ahora mismo. Pero eso es un cohete nuevo, aunque lleva mucho tiempo en desarrollo, pero es un cohete nuevo, ha volado pocas veces. Ese cohete tiene mucha fuerza,
es capaz de levantar mucha masa. Y esta nave que veis aquí es una nave muy grande. Si veis aquí, este es el espacio interior. Son 19 metros cúbicos. Es como una furgoneta grande. O como un camioncito grande. Mira. ¿Ves? Es bastante grande. Tiene incluso un baño. Es grandecito. Mira. Vale, es que aquí no se aprecia mucho, pero no se aprecia mucho la escala. Pero es bastante grandecita. Las naves anteriores eran más pequeñas. Dime. Mira, esta nave, lo que pasa es que puede estar hasta 21 días fuera de la Tierra. Las otras, estas naves que vemos aquí, este tipo de naves, ¿vale? Aunque son grandes también, como mucho están 5 días. ¿Vale? Cuando digo 5 días me refiero a sin estar conectadas a la Estación Espacial Internacional. Entonces esto no tiene baño. Tiene en el suelo tiene un agujero donde tú conectas ahí una manguera, pero los astronautas evitan usarlo, créeme. Esta sí, este tipo de nave, sí, porque es más grande, está diseñada para estar más tiempo fuera de la Tierra, entonces los astronautas necesitan ir al baño, no pueden estar 20 días con un pañal puesto. Como os digo, esta nave que veis aquí, la Orión, y esta nave, la nave china, lo que tienen en común es que son naves para estancias más largas en el espacio. Hasta 20 días pueden estar en el espacio. Y tienen un escudo también antirradiación. De radiación nos puede hablar un poquito Miguel. Vale. Muchas gracias, Rubén. ¿No? Sí. Sí. Bueno, pues como ya ha comentado Rubén, en el espacio exterior pues existe un nivel de radiación mayor que el que tenemos aquí en la Tierra, entre otras cosas gracias a la atmósfera. Supongo, a ver, sobre todo los más pequeños, hago una pregunta. Vosotros en la tele, o bueno, si lo habéis visto en persona mejor incluso, ¿no? Pero es más difícil. ¿Habéis visto en la tele alguna vez algún vídeo de alguna aurora boreal, por ejemplo? ¿Tú lo has visto de verdad? Qué bien. Pues, ¿y cómo es cuando se ve de verdad? Pues yo no la he visto de verdad todavía. Preciosa, ¿no? Muy bien. ¿Dónde fuiste? Bueno. Vale. La aurora boreal no es otra cosa que precisamente partículas, o sea, es radiación, son partículas emitidas, en este caso es por el Sol. Y a ver, ¿dónde está el puntero? Aquí. Son partículas emitidas por el Sol, está aquí, y que llegan a la Tierra. Y esas partículas, pues por un escudo que nosotros no vemos, bueno, la atmósfera tampoco la vemos, pero este tampoco, que es la magnetosfera, lo que hace es desviar las partículas para que entren principalmente pues o por el polo norte o por el polo sur. Entonces hay que ir siempre, pues normalmente donde se ven muy espectaculares, pues en Escandinavia, en Rusia, en donde se ven, en Canadá, donde se ven muy espectaculares, ¿no? Y también, pero nos llega radiación aparte del Sol, también nos llega radiación pues por otra componente que son los rayos cósmicos galácticos, que ahora la vemos. Pero digamos que la Tierra tiene un doble escudo que nos baja muchísimo los niveles de radiación, y gracias a eso, entre otras cosas, pues todos los seres vivos que habitamos en la Tierra pues hemos podido evolucionar. Aquí. Por un lado, bueno, lo que ocurre cuando llega una partícula, porque los rayos cósmicos en particular, lo tengo después, sí, son pequeñas particulitas que van muy rápido y muchas de ellas, pues además llevan como carga eléctrica, como esa electricidad electrostática que a veces tenemos y nos damos algunos calambres cuando jugamos por ejemplo, en la pista, ¿no? Que uno está corriendo o jugando a baloncesto y hay una pequeña descarga eléctrica. Pues muchas de esas partículas tienen carga eléctrica y cuando llegan a la atmósfera, pues esto es lo que ocurre. El gas que hay en la atmósfera las va desintegrando poco a poco, y lo que pasa es que como vienen tan rápido, en esa desintegración muchas veces se crean partículas nuevas. Y se van creando, se crea lo que esto se le llama una cascada de partículas, hasta que pues se terminan desintegrando completamente y desapareciendo. En esta imagen, que por cierto, esto es una recreación esto es el Mediterráneo, este es el delta del Nilo,
Y aunque aquí parece que es catastrófico, que llega una partícula a muy alta energía, se va desintegrando y esa desintegración llega a la Tierra, en realidad no ocurre eso. En realidad lo que ocurre es algo más parecido a lo que tenemos aquí. Que esto precisamente lo he sacado de un trabajito que hice hace algún tiempo. Esto es un modelo de la atmósfera por capas. Y esto aquí lo que estamos reproduciendo es partículas de radiación que van llegando a la atmósfera. Y fijaos que aquí la escala, aquí, pues esta flechita verde son 10 kilómetros. O sea que más o menos 10 kilómetros, de hecho 10 kilómetros es esta flechita azul que tenemos aquí también. Entonces lo que ocurre es que la atmósfera, como a medida que se va acercando a la superficie es cada vez más densa, pues nos va quitando toda esa componente de radiación. Y fijaos el cambio que hay cuando ya se hace la atmósfera mucho más densa, que prácticamente ninguna llega a la superficie. Llegan algunas de vez en cuando, ¿vale? Pero no son tantas como las que podrían ser. Entonces esto es muy importante tanto en viajes interplanetarios como visitando otro planeta, que luego Gabriel comentará pues las peculiaridades que hay en Marte. Pero incluso también el personal, por ejemplo, de vuelos comerciales, según también la zona de la Tierra en la que vuelen, pues también deben llevar pues un control para saber qué radiación están recibiendo. Bien, como os decía, pues la radiación nos llega por dos componentes principales. El Sol, que es lo que está más cerca, son partículas solares que suelen venir por llamaradas, lo que se reconocen como tormentas solares, son fenómenos muy puntuales. Y también otra radiación más homogénea, viene de toda la Vía Láctea, viene de toda la galaxia, que son lo que se conoce como rayos cósmicos galácticos. Y aquí, pues estos rayos cósmicos son principalmente pues emitidos pues son cataclismos gigantescos que no podemos ni siquiera imaginar. Hablo de, por ejemplo, pues explosiones supernovas, estrellas mucho más grandes que el Sol, mucho más masivas que el Sol, que terminan su vida, terminan su combustible, colapsan. Y en ese colapso, entre otras muchas cosas, pues puede ocurrir una explosión supernova, que además produce, pues, o sea, emite mucha radiación al espacio y también, entre otras cosas, emite también pues, elementos pesados, ¿sí? ¿Cuándo falta para el próximo evento Miyake? Pues la verdad que no lo sé. No estoy tan... no lo sé. Siempre se ha hablado de alguna tormenta solar importante, que eso que pueda alterar, sobre todo ahora que dependemos tanto de la tecnología de la microelectrónica, ¿no? Que puede... Pero la verdad que me pilla un poco... O sea, no tengo, digamos, en la cabeza el calendario, podría decirte, pues la probabilidad aumenta dentro de 2 años, dentro de 10 o dentro... Sé que el Sol tiene sus ciclos solares, uno de ellos es de 11 años de actividad, pero ahora mismo la verdad que no sé en qué parte de ese ciclo estamos. Vamos. Creo que el ciclo solar se termina en julio. De contenido de la de EIPA, es decir, afortunadamente en este momento es poca probabilidad y no puede tocar el 180 que sí me comió. Bueno, ha habido varios. Hombre. Probablemente el Sol puede dar. Claro, quizás lo que quería decir, a ver, los GCR son mucho más energéticos, pero son elementos que están mucho más lejos de nosotros. Y entonces la cantidad de partículas que nos llega, obviamente, es mucho mayor la del Sol. Y la del Sol, vamos, son elementos que además son, lo pongo aquí, ¿no? Que llegan de forma repentina. Y claro, al estar más cerca, pues la probabilidad de que nos llegue y sobre todo la cantidad de partículas que nos llega es mucho mayor que la de la radiación cósmica galáctica, que esa es más homogénea. O sea que eso, son partículas muy energéticas, ¿no? Pero muy aisladas también, ¿vale? Esa es un poco la idea, ¿no? Esas son las dos fuentes que hay. Aquí luego tengo, aquí exactamente, para no confundirlo, esta imagen que veis, que os guste sobre todo la astronomía, la cosmología, seguro que la habéis visto antes. Esto es lo que se conoce como la radiación de fondo de microondas que existe por todo el universo. Es una señal de microondas que existe y es lo que se entiende como el remanente del Big Bang, que fue el momento de creación del universo. En ese Big Bang, pues la materia se encontraba en un estado muy denso, con una temperatura muy alta, y en ese enfriamiento, a medida que el universo se ha expandido, pues se tenía que manifestar en algún tipo de radiación. En este caso ya, pues, por ese enfriamiento, es una radiación de microondas.
que son como partículas de luz, pero simplemente que no, en este caso no las podemos ver. Las microondas pues no las podemos ver. Esta radiación es otro tipo de radiación diferente. De hecho, la que he comentado al principio, que es esa es la radiación que debe preocuparnos, es lo que se conoce radiación ionizante y la que nos produce pues cosas malas en el cuerpo humano, ¿vale? Mientras que la otra, esta no nos hace nada. Lleva ahí siempre y realmente, bueno, se descubrió, entre otras cosas, cuando Arnold y Penzias pues intentaron diseñar unas antenas de radio con una sensibilidad mucho mayor de la que existía entonces, y por accidente había una radiación de fondo en esa antena, en esa señal, que nunca se la podían quitar. Y por accidente fue cuando se descubrió que efectivamente existía esa señal de fondo de microondas pues por todo el espacio. Hay quien a esto le dice incluso que es el rostro de Dios, porque es el remanente que hay del Big Bang, ¿no? Del momento de la creación, ¿no? Bueno, ya cada cual con sus eslóganes para llamar la atención, ¿no? Bien, sobre los SEP que has comentado, pues precisamente aquí tenía una diapositiva ilustrativa. Pues por ejemplo, una protuberancia solar. Esta imagen ocurrió, si no recuerdo mal, exactamente en el año 99. Fue una de las protuberancias más llamativas, o sea, más, potentes que se han detectado en el Sol. Y fijaos que aquí, esta protuberancia solar que ocupa todo este espacio en la foto, pues si ponemos la Tierra entera a escala, no hablo de la ciudad de Sevilla ni España, no, la Tierra entera es esto. O sea, podéis imaginar el tamaño que tiene, claro, el Sol es muy grande, pero es también una protuberancia muy grande. Ignoro que no hubiese pasado si esa protuberancia hubiese ido dirigida hacia nosotros. La verdad que ahí no lo sé, qué hubiese pasado. Bien, en cuanto a la radiación cósmica, como decía, es un fondo continuo, son partículas muy energéticas, pero también la probabilidad de que nos alcancen todas ellas es pequeña, ¿no? Principalmente, pues, son partículas estas son las que tenemos aquí, son protones, son también algunas partículas de helio e iones pesados, que estas en particular, que he marcado en amarillo, solamente se pueden crear en eventos como este, en supernovas o en colisiones de estrellas, eventos muy energéticos. Es la única posibilidad en la que se pueden crear, pues bueno, sobre todo elementos por encima del hierro. El carbono, oxígeno se pueden crear en estrellas estrellas más grandes que el Sol, sin llegar a morir las estrellas, pero del hierro hacia elementos más pesados, todo eso debe ocurrir en enormes cataclismos, ¿vale? Por eso alguna vez habréis escuchado aquella famosa frase, ¿no? De que todas las partículas, o sea, todos los átomos que tenemos en el cuerpo, todos los átomos de carbono, de oxígeno, de nitrógeno que tenemos en el cuerpo, pues se han producido en las estrellas. De ahí que digan que todos, absolutamente todos los seres vivos seamos polvo de estrellas, ¿no? Aquí en la Tierra, ¿no? Bien, y todo esto, pues claro, como decía, en la Tierra estamos protegidos, en Marte no es el caso. En Marte la atmósfera marciana, pues, es menor, es una atmósfera mucho más delgada que la Tierra, con lo cual atenúa menos. Y como si atenúa menos, pues acordad de esa cascada de partículas que os mostré al principio, pues esa cascada de partículas pues es más fácil que en Marte llegue hasta la superficie, ¿no? Y además la magnetosfera en Marte tampoco es global, sino que es, suelen ser, líneas de campo magnético que son más locales y más débiles. Con lo cual, pues un astronauta, una tripulación en Marte estaría menos protegido. Y menos aún protegida, esencialmente en Marte la principal protección viene del suelo, porque nos quita la componente de radiación que vendría a través del planeta, desde abajo del suelo a través del planeta. Por esa razón, pues si nos vamos ya a un tránsito espacial, pues aquí tengo una pequeña gráfica. La radiación pues se mide en unas unidades que se llaman sieverts, o en este caso millisieverts, y en la Tierra, pues al día, en promedio, depende mucho también de dónde estemos, pues recibimos pues esta cantidad que vemos aquí, 0,006, una cantidad muy pequeñita. Y de hecho es una cantidad, luego haré aquí unas cuantas equivalencias. Esa cantidad es un poquito mayor en la Estación Espacial Internacional, al día se reciben 0,5 milisieverts. De hecho, las misiones típicas por su duración en la Estación Espacial Internacional superan el umbral de radiación permitido para los trabajadores expuestos, es una cosa que los astronautas saben, y es por el tiempo de exposición que llevan. Pero si nos vamos a Marte, pues la cantidad de radiación recibida es como unas 100 veces superior. O sea, en un día se recibe lo que aquí se recibiría en 100 días. Y en una misión espacial al día, o sea, si estamos en el espacio interplanetario, en un día prácticamente recibimos la cantidad de radiación que se recibe en un año completo en la Tierra. Os podéis intuir que la cantidad de radiación que llega a la Tierra es poca, porque entre otras cosas,
una de las razones que demuestra que es poca o no lo suficiente como para hacer los daños que estamos aquí, vivimos con ella. Pero unos números para que lo tengáis más o menos claro, pues una semana una semana en el espacio equivale, o sea, en el espacio, disculpa, en el tránsito espacial, ¿vale? Sin llegar a ningún planeta, pues equivale a casi 2 TAC corporales. Esto sin blindaje, por supuesto, ¿vale? Esto es sin tener ningún blindaje en la nave, si estuviésemos flotando en el espacio. 2 TAC corporales, eso es como la radiación de casi una década viviendo en la Tierra, aproximadamente. Viviendo en la Tierra. Casi 8 o 10 años. Un TAC suelen ser 8 milisieverts y al año en la Tierra recibimos 2. Entonces, pues, en promedio. También el TAC depende de qué parte del cuerpo se haga. Entonces, pues, 2 TAC corporales, pues, hablamos, pues, de la radiación que recibiríamos durante 8 años en la Tierra. No es algo por lo que preocuparse. De hecho, el beneficio del TAC es mucho mayor que el riesgo que uno asume por esa radiación. Por eso se hacen. Y las radiografías, un TAC, de hecho, equivale a unas 400 radiografías, aproximadamente. Y al año, pero fijaos que al año, en la Tierra, recibimos cada año del orden de espaciada en el tiempo de unas 20 radiografías, el equivalente a unas 20 radiografías, solo por radiación natural. Luego, por eso mismo, las pruebas radiográficas realmente no aportan una cantidad significativa al nivel de radiación que absorbemos, pues, en nuestro día a día, ¿no? Y bueno, en cualquier caso, de hecho, tenía aquí los números, no los recordaba, de hecho, y esta diapositiva en la que precisamente hago esas comparaciones que estaba comentando, pues es lo que os comentaba, ¿no? Hay una serie de máximos legales, que eso pues hay que tenerlos en cuenta para cualquier trabajador, pero ya os digo, por ejemplo, este máximo anual ocupacional de 50 milisieverts en un año o el de 20 milisieverts por año, promediado en 5 años, en la Estación Espacial Internacional se supera. La Estación Espacial Internacional, una misión típica, llega hasta 150 milisieverts. Bueno, eso es una cosa que los astronautas asumen y luego se toman las precauciones correspondientes una vez que la misión concluye, ¿no? Así que, pues eso, en una misión a Marte, el problema que hay es que los límites anuales terrestres pues se alcanzan en días o semanas, ¿vale? Me refiero a los límites que tenemos aquí, marcados por la legislación que hay, ¿vale? Pero ya sobre esto seguro, pues Gabriel puede hablar mucho más, con mucho más detalle que yo, mucha más precisión. A ver cómo me apaño yo con el micro. Bueno, estaba diciendo que además hay otros riesgos. Por ejemplo, la propia autonomía en el espacio. Como nadie nos puede ir a rescatar ni a solucionar los problemas, pues los sistemas que tengamos en la nave van a tener que ser extremadamente fiables y además redundantes. Si hay un error de estos sistemas, pues este error puede ser fatal, porque como digo, no podemos abortar la misión, no podemos hacer lo que hacemos en un coche, que si tenemos un problema nos paramos y ya está. Y además, la misión de rescate, como hemos dicho, pues va a tardar mucho tiempo en llegar, ¿vale? Por tanto, todos los sistemas tienen que funcionar correctamente durante ese largo tiempo de viaje. Y además, pues todas las tareas que tengamos que hacer de mantenimiento y reparación, pues tienen que ser totalmente autónomas. Nadie va a ir a ayudarnos. Esto significa que los astronautas, para los que queráis ser astronautas, pues deben de tener conocimientos y deben de tener la tecnología suficiente para poder diagnosticar y reparar cualquier fallo que se produzca durante el viaje. Bueno, estos son algunos de los riesgos con que nos vamos a encontrar en un viaje a Marte. Pero bueno, se están desarrollando, por supuesto, estrategias que los van a eliminar o por lo menos a mitigar. Pero yo creo que la mejor estrategia, sin duda, sería poder acortar el viaje a Marte. Y esto, aquí es donde va a entrar en juego la propulsión nuclear, como luego vamos a ver. Bien, antes de meternos con la propulsión y con estos rollos, vamos a ver cómo se realizaría un viaje a Marte, ¿vale? Vamos a hacer un esquema muy básico de cuáles son las distintas etapas por las que tenemos que pasar para hacer un viaje a Marte, ¿vale? Bueno, lo primero en un viaje a Marte, como en cualquier viaje espacial, es poner nuestra nave espacial en una órbita alrededor de la Tierra. Luego vamos a necesitar un medio que nos lleve la nave espacial al espacio. ¿Y este medio sabéis cuál es? Es con la velocidad, pero el medio son esos cohetes, Sí, mira,
un cohete como este, ¿veis? Un vehículo lanzador de los que ha estado contando Rubén, o del Ariane 6 que comentaba él, que es el vehículo lanzador del vehículo lanzador europeo, ¿vale? Pues ese vehículo lanzador, uno de estos, va a proporcionar la velocidad a la nave espacial para que pueda orbitar alrededor de la Tierra, ¿vale? Simplemente como concepto, pues esa velocidad orbital que luego va a tener la nave cuando esté orbitando la Tierra va a depender del radio de la órbita, de la altura que tengamos de la órbita y de una cosa, bueno, que se llama parámetro gravitacional del cuerpo alrededor del cual pues estemos orbitando, ¿vale? Esas órbitas terrestres que se llaman órbitas Parking, la mayoría de las veces son prácticamente circulares, ¿vale? Os lo voy a poner aquí y lo voy a pasar muy rápido. La velocidad necesaria para que una nave espacial orbite alrededor de la Tierra es aquella expresión que tenéis ahí, y ese G por M, que veis, que es la constante de la gravedad universal por la masa de la Tierra, es eso que he denominado parámetro gravitacional de la Tierra, ¿vale? Por ejemplo, si estamos orbitando en una órbita de 400 kilómetros de altura, tenemos una velocidad de 7,67 kilómetros por segundo, ¿vale? Y esta velocidad va a ser mayor cuanto menor sea la altura de la órbita. Bien, pues ya tenemos nuestra nave espacial en una órbita alrededor de la Tierra. Lo siguiente que tendremos que hacer para poder escaparnos de la gravedad de la Tierra, para poder abandonar el dominio gravitatorio terrestre y poder comenzar nuestro viaje a Marte es, ¿alguno lo sabe? Con los propulsores, pero lo que tendremos que hacer es darle la velocidad por encima de la velocidad de escape de la Tierra, que es una velocidad que nos va a hacer que podamos abandonar la gravedad de la Tierra, ¿vale? Bien, pues ya tenemos nuestra nave espacial que tiene la velocidad suficiente para poder llegar a Marte. Y ahora vamos a viajar a Marte, ¿vale? Bueno, ¿cómo lo hacemos? Pues parece que lo más lógico sería, y a lo mejor también pues lo más económico e incluso lo más rápido, pues sería ir directamente de la Tierra hasta Marte, apuntar directamente a Marte, ¿vale? Bueno, directamente no, un poco por delante, porque sabéis que Marte se está moviendo con respecto a la Tierra, ¿vale? Y lo que queremos es que cuando nuestra nave espacial llegue allí, Marte se encuentre allí. Luego tendríamos que apuntar un poquito por delante, ¿vale? Bueno, ya hemos apuntado, ahora nos vamos a ir a Marte siguiendo una línea recta, un trayecto recto. ¿Qué os parece? ¿Esto funcionaría? ¿Por qué? Curvos. Sí, señor. Sí, señor. Es que te has fijado mucho. Sí. No, efectivamente, esto no funcionaría en el espacio. Necesitamos ese trayecto curvado que tú hablas porque la gravedad del Sol influye mucho sobre las trayectorias, tira mucho de la nave espacial. Entonces, lo que necesitamos es, como tú bien dices, es poner nuestra nave espacial en una órbita alrededor del Sol, una órbita que nos una la Tierra con Marte, y que podamos llegar a Marte siguiendo esa órbita con la velocidad justa y en el momento adecuado, en el momento preciso, ¿vale? Bueno, no me voy a meter más, me lo voy a saltar, pero una vez que lo tenemos en órbita, y no os voy a decir porque como el espacio prácticamente no tiene fricción, ya la nave va a ir sola. Ya no la necesitamos encender los motores para propulsarla. La nave, una vez que la hemos puesto en esa órbita, va a llegar sola a Marte. No necesitamos hacer nada más, ¿vale? Luego, si queréis, pues si alguien quiere saber por qué, yo se lo explico, ¿vale? Bien. Pues de todas esas órbitas en las que podemos poner nuestra nave espacial alrededor del Sol para llegar a Marte, la que más se utiliza es una órbita que se llama órbita de tránsito de Hoffman, ¿vale? Órbita de transferencia de Hoffman. Esa órbita es esta azul que podéis ver aquí, ¿vale? Esta azul, que como veis es una elipse, ¿vale?
Y nosotros lo que vamos a recorrer es la mitad de esta trayectoria, la que une la Tierra con Marte. Y esta trayectoria, esta órbita, pues tiene 2 o 3 características que son importantes. La primera es que es de mínima energía. ¿Eso qué significa? Pues que una nave que sigue esta órbita va a necesitar la mínima cantidad de velocidad, la mínima cantidad de energía para llegar a Marte. Es una nave que tiene poca propulsión. Pero en cambio los tiempos de vuelo siguiendo esta nave son muy largos. Vamos a tardar en llegar a Marte, ¿sabéis cuánto se tarda? Se tarda siguiendo esta órbita unos 8 meses y medio en llegar a Marte, ¿vale? Y exige ventanas de lanzamiento muy exigentes. Esto significa que tenemos que esperar a que la Tierra y Marte tengan una posición favorable para poder lanzar nuestra nave espacial. Perdón. Y esta ventana de lanzamiento es cuando se produce la oposición de los 2 planetas, que aproximadamente es cada 2 años y 2 meses. Por eso veis que normalmente los lanzamientos a Marte no se producen continuamente como la Luna, sino que hay que esperar. Bueno, se pueden producir cuando queramos, pero cuando se produce esta ventana de lanzamiento favorable, la distancia es menor y vamos a tardar menos tiempo, ¿vale? Bueno, ya hemos dicho que siguiendo esta órbita vamos a tardar 8 meses y medio. ¿Vosotros creéis que se podría tardar menos? Sí, pues sí se puede tardar menos, pero ¿cómo lo haríamos? Pues yo te lo voy a explicar, o tú. Bueno, pues veréis, para poder tardar menos lo que tenemos que seguir es otro tipo de órbitas. Unas órbitas de mayor energía, como esta roja que veis aquí. ¿Y qué significa una órbita de mayor energía? Pues vamos a tardar menos en llegar a Marte, pero a cambio vamos a tener que dar más velocidad, incrementar más la velocidad de nuestra nave espacial, ¿vale? Por ejemplo, mira, si seguimos una órbita de esas de Hoffman, que llegaríamos a Marte en 259 días, el incremento de velocidad que le tenemos que dar es de 3,6 kilómetros por segundo, ¿vale? Si queremos llegar a Marte en 180 días, siguiendo una órbita más energética, pues el incremento de velocidad es de 4,6 kilómetros por segundo, es mayor. Bien, ya hemos llegado a Marte, ¿ahora qué tenemos que hacer? Pues tendremos que frenar nuestra nave espacial para poder insertarla en una órbita alrededor de Marte y ya quedarnos allí, ¿vale? Pues, ¿cómo lo hacemos? Lo mismo, tenemos que incrementar la velocidad de nuestra nave espacial y este incremento de velocidad será mayor cuanto mayor sea la órbita, la energía de la órbita en la que estamos viajando, cuanto menor sea el tiempo de viaje. Y aquí tenemos, si seguimos una órbita de Hoffman, necesitaremos 1,5 kilómetros por segundo y si queremos llegar en 180 días, 3,5 kilómetros por segundo, ¿vale? Bueno, pues ya hemos visto muy básicamente cuáles serían las distintas etapas que tenemos que realizar para hacer un viaje a Marte y cuáles serían los incrementos de velocidad. Pero claro, para hacer esto, como antes decías tú, necesitamos de un sistema de propulsión. Sistema de propulsión que nos proporcione esos incrementos de velocidad que nos hagan llegar a Marte. Bueno, ¿y cómo funciona un sistema de propulsión? Bueno, un sistema de propulsión, no voy a entrar muy adentro, simplemente es un sistema que toma masa, que es el propulsante, el combustible, toma energía y produce una fuerza que mueve la nave espacial. Es un sistema que expulsa a gran velocidad en una dirección masa de propulsante y la nave espacial se mueve en otra dirección. Por supuesto, no vamos a entrar en las leyes de la mecánica de Newton que rige el funcionamiento de los sistemas de propulsión, pero sí os voy a dar 2 conceptos que son básicos en la astronáutica y en los viajes espaciales y que nos van a permitir comparar distintos sistemas de propulsión. El primero de ellos es lo que se llama impulso específico, que a lo mejor los aficionados lo habéis leído en alguna noticia.
Bueno, ahí hay la expresión matemática de impulso, por supuesto no vamos a entrar en matemáticas, pero sí en el concepto. El impulso específico lo que nos dice es cómo de eficiente es un sistema de propulsión, ¿vale? Cuanto mayor sea el impulso específico, más eficiente es el sistema de propulsión y por tanto menos cantidad de propulsante, menos cantidad de combustible vamos a necesitar, ¿vale? Luego podríamos definirlo, como digo aquí, sería el incremento de velocidad que un sistema de propulsión proporciona a la nave espacial por unidad de masa de propulsante. Y esto, para que lo entendáis, sobre todo vosotros, que seguro que lo habéis oído hablar, sería algo parecido al consumo de un coche. Hablamos de los consumos que tienen los distintos coches, ¿no? Bien, ese impulso específico lo damos en segundo. Luego lo veremos, pero hablaremos de que un sistema de propulsión tiene 450 segundos, 10.000 segundos, 1.000 segundos de impulso específico y por tanto de eficiencia. Y como con el consumo podemos comparar las características de distintos automóviles, pues con el impulso específico vamos a poder comparar las características de distintos sistemas de propulsión. ¿Bien? Y ahora me voy al otro concepto, que es la ecuación del cohete o ecuación de Sikorsky, que para los aficionados a la astronáutica yo creo que es la ecuación más importante de toda la astronáutica, ¿vale? Cuando estamos diseñando cómo ir a Marte, lo primero que tenemos que ver es cuál es el incremento de velocidad total que necesitemos. Pero ese incremento de velocidad necesita una cierta cantidad de propulsante. Y esta cantidad de propulsante nos viene dada por esa ecuación del cohete, ¿vale? Esta ecuación del cohete que nos va a ligar, nos va a ligar el incremento de velocidad que necesitamos con la masa de propulsante a través del impulso específico, que lo que nos daba era la eficiencia del sistema de propulsor. Fijaros que si de ahí despejamos la masa de propulsante que necesitamos, esta masa va a ir creciendo a medida que necesitamos más incremento de velocidad. Pero si os fijáis, no crece muy lentamente, no crece linealmente, sino que crece rápidamente, crece exponencialmente, ¿vale? Y esto nos va a limitar muchas misiones a Marte, ¿vale? Bueno, pues de todos los sistemas de propulsión que tenemos, a Marte la mayoría de las veces hemos viajado con un sistema de propulsión químico, ¿vale? Ese sistema de propulsión químico tiene un problema, y es que está muy limitado, tiene una limitación que, entre otras cosas, viene impuesta por esa ecuación del cohete que hemos visto, ¿vale? Esa ecuación del cohete nos dice que necesitamos una gran cantidad de propulsante, como ahora veremos, para llegar a Marte con este sistema de propulsión químico, ¿vale? Estos sistemas de propulsión químico tienen... me voy para atrás. Este sistema de propulsión tienen unos empujes muy altos y unos impulsos específicos bajos, poca eficiencia, ¿vale? Luego, podemos decir que un sistema de propulsión química es muy eficaz. Nos va a producir un cambio rápido, un incremento rápido de velocidad, pero muy poco eficiente. Vamos a necesitar mucha cantidad de propulsante para poder llegar a Marte, ¿vale? Como es muy poco eficiente, la mayoría de los viajes a Marte los hemos hecho siguiendo trayectorias de mínima energía, esas de Hoffman que hemos hablado antes. Pues bien, si queremos llegar a Marte con este sistema de propulsión siguiendo una órbita de Hoffman, la ecuación del cohete nos dice que la cantidad de masa de propulsante es un 71% de la masa cuando lanzamos el cohete. Y esto, como veis, es una limitación porque ya tenemos muy poca capacidad para meter los sistemas, la carga útil, la carga de pago y todo lo que necesitamos para llegar a Marte. Pero si queremos llegar a Marte en un tiempo de 180 días, pues fijaros, ahora la cantidad de masa de propulsante es el 85%, ¿vale? Esto ya no nos da para nada. Luego este tipo de misiones no la vamos a poder realizar con un sistema de propulsión. Y entonces, bueno, pues para poder disminuir el tiempo de viaje a Marte, para poder hacer un viaje más rápido y sobre todo más seguro, lo que vamos a tener que buscar son sistemas de propulsión mucho más disruptivos. Y uno de estos sistemas de propulsión, y aquí empezamos, son los sistemas de propulsión nuclear. Estos sistemas de propulsión nuclear, bueno, aprovechan la enorme cantidad de energía que, como sabéis, hay contenido en los núcleos atómicos, ¿vale?
liberan mucha más cantidad de energía que los sistemas de propulsión química. Mira, aquí tenéis 2 recreaciones de posibles naves espaciales que estarían propulsadas por un sistema de propulsión nuclear. Bueno, ¿y cómo funciona un sistema de propulsión nuclear? Pues rápidamente se genera a partir de del proceso de fisión de un núcleo atómico como el uranio 235. Es igual que funcionan las centrales nucleares que todos conocemos, ¿vale? Pues lo mismo. El calor que se genera en ese reactor nuclear lo podemos aprovechar o para calentar un propulsante o para generar electricidad. Entonces tendremos 2 sistemas de propulsión nuclear. El sistema de propulsión nuclear térmico y el eléctrico. Bien. En el térmico lo que utilizamos es el calor del reactor para calentar un propulsante, el hidrógeno líquido, que se hace pasar, como podéis ver ahí, a través del reactor y que se va a expulsar por una tobera a gran velocidad, que es lo que produce el empuje. ¿Vale? Es muy simple. Es una central nuclear lo que tenemos ahí dentro prácticamente, ¿vale? Bien, estos ya son más eficientes. Fijaros que nos dan un impulso específico mayor, casi el doble de lo que teníamos para un sistema de propulsión de los más avanzados. Y unos empujes además altos. Por tanto, estos propulsores los vamos a poder emplear para salir de la órbita terrestre y dirigirnos a Marte. Mirad, con este sistema, si queremos ir a Marte en 180 días, la masa de propulsante que necesitamos ocupa solo el 61%. Luego ya la misión es mucho más realizable. Podemos viajar en 180, incluso 120, y yo creo que llegaríamos hasta los 120 días, ¿vale? Claro, tenemos algunos problemas, como la necesidad de materiales específicos debido a las altas temperaturas y a la corrosión. Necesitamos un blindaje para proteger a la tripulación y a la carga de las emisiones radiactivas del reactor, y tienen alto peso y volumen. Bueno, si queréis, vamos a hacer cómo sería un viaje a Marte tripulado con este sistema, ¿vale? Bien, y para ello, pues vamos a tomar como referencia un estudio de la NASA, que es el llamado DART 5.0. Voy a ir muy rápido y luego, si queréis, en el coloquio, este sistema lo que selecciona es el sistema de propulsión nuclear como propulsante. Bueno, la arquitectura del sistema consiste en 3 naves, 2 naves de transporte que van a llevar antes de que lleguen los astronautas y van a desplegar equipamiento en la superficie de Marte y en la órbita de Marte, y una nave tripulada, que es la que podéis ver ahí. Esta sería la nave tripulada Copernicus, ¿vale? Que va a estar también propulsada por propulsión nuclear térmica con estos valores y que nos va a permitir llegar a Marte en 180 días, ¿vale? 180 días o menos. La misión que se está proponiendo es una misión de larga duración. Fijaros que se ha tomado como misión tiempos de ida y vuelta a 180 días y una estancia en Marte superior a los 500 días. O sea que el viaje es larguito, ¿vale? Bien, vamos a hablar solamente de los viajes de ida y vuelta, ¿vale? ¿Cómo se realiza este viaje? Pues se van a producir 7 lanzamientos. Fijaros que cuando Elon Musk y compañía anunciaban sus misiones a Marte, el número de lanzamientos era muchísimo mayor que este número de lanzamientos. Bueno, pues primeramente se van a realizar las misiones no tripuladas a Marte. Son misiones que van a tener solamente un viaje de ida y van a seguir trayectorias de mínima energía y por tanto van a durar más sus tiempos de vuelo. Se van a ensamblar en órbita. Esto quiere decir que vamos a lanzar sus componentes a órbita y vamos a ensamblarlas en órbita, y una vez ensambladas las vamos a dirigir hacia Marte. Una vez que hayamos lanzado nuestras naves de transporte a Marte, en la siguiente ventana de lanzamiento, que os acordéis que os dije que se produce cada 26 meses aproximadamente, pues 26 meses después de haber lanzado las naves de transporte y de haber comprobado que funcionan bien, pues vamos a lanzar la nave tripulada Copernicus. Esa nave tripulada Copernicus llevará el blindaje que hemos hablado,
también se va a ensamblar en una órbita baja mediante 3 lanzamientos. Un lanzamiento que va a llevar el sistema propulsor, otro, esa estructura de barras que vemos ahí con este depósito de propulsante que es desechable, y después el módulo habitacional para 6 tripulantes, ¿vale? Una vez que esté ensamblada en órbita, pues vamos a lanzar a los tripulantes y los tripulantes se van a acoplar a la nave. Con esa nave, que es muy parecida a la Orión, se van a acoplar en la parte baja, ¿vale? Y una vez que esta nave haya realizado la inyección transmarciana para dirigirse a Marte, pues va a expulsar este depósito desechable y ya va a continuar hasta Marte. Bien, esto es simplemente un concepto. La NASA no tiene prevista ninguna misión concreta con esto, ¿vale? Lo que sí tiene previsto la NASA es lanzar un demostrador del otro sistema de propulsión nuclear que hemos visto, que es el sistema de propulsión nuclear eléctrico. Este sistema, en lugar de calentar un propulsante, el calor del reactor lo que hace es generar electricidad. La electricidad se genera mediante un reactor nuclear de fisión y un convertidor eléctrico que transforma el calor en energía eléctrica. Y esta electricidad se utiliza para alimentar unos motores eléctricos, propulsores iónicos, propulsores de plasma, que luego, si queréis, podemos discutir sobre ellos, ¿vale? Y estos son los que van a generar el empuje de la nave espacial. Estas ya tienen mucha mayor eficacia. Fijaros, un impulso específico 3.000 a 10.000 segundos, antes teníamos como máximo 1.000, ¿vale? Por tanto, estas naves con este sistema de propulsor van a operar de una forma continua durante mucho tiempo. Van a poder operar meses o incluso años, ¿vale? Pero tienen un problema, y el problema es que el empuje es muy bajo. Fijaros que antes era 10 a la 5 o 10 a la 6 newton, y ahora es 1 o 50 newton. Ese es el empuje típico, ¿vale? Por tanto, con este propulsor no vamos a poder realizar las maniobras impulsivas que nos lleven a la órbita de viaje de Marte, ¿vale? Vamos a necesitar también radiadores muy grandes porque se genera mucha cantidad de calor en los reactores, y vamos a necesitar sistemas de gestión térmica avanzada, y tienen una gran complejidad técnica. Fijaros que en una pequeña nave como esta vamos a tener que integrar un reactor nuclear, un generador eléctrico, un convertidor eléctrico y esos motores para proporcionar el empuje. Sí. Sí. Eso es lo que hace. Vamos a ver, este cohete que hemos dicho aquí, lo que hace es que lleva esto a la primera etapa que os conté, que lo pone en órbita alrededor de la Tierra, ¿vale? Y cuando está en órbita alrededor de la Tierra ya no tiene este cohete, tiene los propulsores de esa nave, como los que ha enseñado Rubén, la Orión, la Soyuz. Todas esas naves tienen unos propulsores que lo que hacen es que la empujan a esa órbita para llegar a Marte. Sí. Bueno, tú sabes, te cuento así ya metiéndonos más en ciencia ficción, que hay una cosa que se está por ahí, que es una especie de ascensor espacial. O sea, imagínate un cable muy alto, ¿vale? Que llegase hasta la órbita, donde igual que un ascensor tú pudieses poner tu nave espacial, subiese como en un ascensor, se pusiese en la órbita y empezase a orbitar. O sea, se están inventando distintas cosas, pero hasta ahora lo mejor que tenemos es esto. Es que la gravedad pesa mucho, ¿eh? Aunque te parezca que no, pero la gravedad te aplasta mucho, ¿eh? Es muy cabezona. Bueno, ya vamos acabando, ¿vale? Simplemente deciros que la NASA tiene previsto lanzar un demostrador totalmente funcional en diciembre del 2028. Este demostrador
va a ir propulsado por un sistema de propulsión nuclear eléctrico con una potencia de 20 kilovatios, que es pequeñito. Fijaros que se va a encender 48 horas después de que se produzca el lanzamiento. ¿Y esto por qué? Porque uno de los problemas de la propulsión nuclear, y lo que tiene miedo la gente, es que ocurra algo y contamine. Entonces se van a esperar 48 horas para que si hay cualquier problema no contamine la atmósfera terrestre. Se van a lejos de la... fijaros que el tiempo de viaje estimado es mucho más alto del que estábamos hablando. Es de un año. Todavía no se ha dado la estimación precisa, yo creo que será más de un año. Y lo que va a llevar a Marte es una carga de pago Skyfall, que son helicópteros como los que ya hemos visto, de tipo Unity, que van a poder aterrizar en Marte de una forma totalmente autónoma, por sus propios medios. Si esto sale bien, pues la NASA tiene previsto en el 2030 seguir avanzando con este sistema de propulsión nuclear eléctrico y ya pasar a cientos de kilovatios o megavatios, y eso sí, que supondría el acortar los tiempos de viaje a Marte y por tanto pues abrirnos la puerta a futuras misiones tripuladas a Marte con este sistema de propulsión. Bueno, simplemente ya para acabar, os quiero recordar que hay otro sistema de propulsión nuclear, que es el sistema de propulsión nuclear por fusión, no confundirlo con fisión, que es lo que hemos estado hablando. Ahora mismo se está estudiando en los centros de investigación y ese sí que nos acortaría drásticamente la duración de los tiempos de viaje y nos permitiría incluso llegar a las estrellas. Luego yo terminaría diciendo que con la propulsión química la humanidad ha llegado a la Luna, con la propulsión nuclear de fisión creo que la humanidad llegará a Marte, y con la propulsión nuclear de fusión esperemos que la humanidad conquiste las estrellas. Ya lo que queráis. Está muy chulo. Muy chill. Gracias. Bueno. Después de la charla de Gabriel, que ha estado muy chula, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Queréis preguntar algo? ¿Tú? Tú pregunta lo que tú quieras. Sí. El hijo de se la aurora boreal que vio en Jaén y el año pasado que estábamos en el pueblo de Frey, la sierra, Vimos pasar los restos de la... Creo que se me escucha. ¿Sí? Sí. Vimos pasar, creo que eran los restos de la... La Yelón creo que era. Sí, puede ser. Claro, y era un cielo abierto y estamos precisamente, pues eso, era a las 12, las 11 y pico de la noche así, y apareció como un gran cometa con un montón de... Sí, de con trozos restos. desintegrándose. Sí. Y yo creo que él, cuando he dicho eso, digo, seguramente está A ver. asociado. Con los chinos pasa una cosa, ¿vale? Con los chinos pasa una cosa. Es que los chinos van a lo suyo. A ellos, digamos que, a ver, lanzar un cohete como hace la NASA y tener en cuenta dónde va a caer, que caiga en el Océano Pacífico sin causar daño, eso es difícil. Es difícil porque hay que hacer muchos cálculos, cuesta dinero, hay que diseñar el cohete de una manera específica y eso a los chinos pues les da igual. A los chinos les da igual. De hecho, hay, si lo buscas, vas a ver vídeos de restos de un cohete chino con hidracina, con componentes químicos bastante tóxicos, que caen incluso en poblados chinos. Encima de casas caen los restos de los cohetes. A ellos les da igual. O sea, porque, bueno, sabemos que China es una dictadura, tiene controlados los medios, en fin. No voy a entrar mucho en eso. Pero China, para ellos lo fundamental es avanzar en el tema de aeronáutico, en el tema espacial, a toda costa. Entonces a ellos les da igual, ellos hacen el lanzamiento
y si el resto cae, porque, a ver, normalmente se desintegra en la atmósfera. No es que caiga, no va a caer un trozo de cohete aquí, ¿no? Pero esos restos a ellos les da un poco igual, que caigan donde caigan. De hecho, hay trozos que han caído incluso en Argentina, que han caído, les da igual. No es como la NASA. Ellos tienen otra mentalidad. Ellos funcionan de otra manera. No. Además, eso genera muchos problemas. Porque cuando eso se detecta, cierran el espacio aéreo. Los aviones dejan de volar, hay muchos desvíos. Creo que eso pasó en agosto. Sí, y si lo buscas, causó la cancelación de muchos vuelos. Y, claro, en pleno agosto la gente se quedó en el aeropuerto. Claro, la gente eso no lo entiende. No, mi avión ha dejado de volar. Claro, tu avión ha dejado de volar porque los chinos han lanzado un cohete y les ha dado igual y ha caído en el espacio aéreo europeo. Claro, explicarle eso a la gente en plenas vacaciones, con la maleta, con los niños, es un poco difícil. Entonces las aerolíneas no dan muchas explicaciones. Lo que dice es espacio aéreo cerrado y ya está. Pero que sí, que es verdad, eso pasó el año pasado. Y ha pasado muchas veces, lo que pasa que, bueno, a lo mejor cae en el Pacífico, que allí no hay nadie y nadie se entera. Pero pasa mucho. De hecho, pasa cada vez que hacen un lanzamiento. Es el problema que tienen los chinos. Ya he dicho que ellos van a lo suyo, no es como la NASA. Eso con un cohete de la NASA no pasa. Bueno. Perdón, yo quería comentarle. Sí. Quería comentarte, cuando tú has comentado sobre la distancia, normalmente, a menos que tú veas el bólido aquí arriba, o sea, si una visión así, no sé, un ángulo normal, ¿no? Eso suele estar a una distancia en kilómetros bastante importante. O sea, lo puedes ver en Jaén, pero perfectamente puede estar sobrevolando Mediterráneo. por encima de Madrid o incluso en el Mediterráneo, en ese momento. Sí. Cuando es una visión así oblicua, es que la altura es muy alta. La altura puede ser cientos de kilómetros incluso, ¿no? Cuando se está desintegrando. O decenas de kilómetros, ¿no? En fin. Entonces, cuando proyecta sobre el suelo, puede estar perfectamente sobre el Mediterráneo, sobre Valencia, bueno, o sobre Madrid. Sí. Depende ya de la orientación. Bueno, como he dicho antes, yo soy el presidente del Club Star Trek de Sevilla y no podía dejar pasar la oportunidad de hablar de mi nave favorita, que es la Enterprise de Star Trek. Aquí la tenéis. Es preciosa, ¿verdad? Bueno, yo quería decir una cosa. La nave Enterprise es icónica por muchas razones, pero sobre todo por esto, ¿no? Esto que veis aquí es un plano de la nave. Cuando se estaba escribiendo la serie de ciencia ficción, la nave se diseñó desde dentro para que fuera lo más realista posible. Se diseñó el puente de mando, la sección de ingeniería, enfermería, la sala de transbordadores. O sea, esto hasta ese momento en la historia de la televisión no había pasado, ¿vale? Lo normal era que las naves de ciencia ficción fueran como, bueno, el plato típico, el típico ovni redondo. De ahí no pasaba. Entonces, claro, cuando en 1967 aparece esto en televisión, pues fue un shock tremendo. La gente, fue un shock, ¿no? Porque la nave está muy bien diseñada, era muy diferente a todo lo que había en ese momento y causó sensación. Entonces la nave, pues, muy querida dentro de los frikis, ¿no? Digamos. Porque es icónica totalmente. Una cosa que tiene la nave cuando se diseñó, os lo enseño aquí porque la tengo aquí, es que la nave se diseñó para que tuviera dos sistemas de impulso.
estos motores que están aquí pequeñitos, que es para ir a velocidad subluz, a velocidad por debajo de la velocidad de la luz, entre planetas, moverse, entrar en órbita. Y esto que tenéis aquí arriba, que es la barquilla Warp, que sirve para algo que se inventaron para ir más rápido que la luz. Que, bueno, es el Warp. Y aquí Miguel nos va a hablar de una teoría que existe porque, aunque bueno, es ciencia ficción, pero puede, o yo por lo menos tengo de que no sea tan ciencia ficción. Bueno, que no sea ciencia ficción es complicado, pero vamos a ver. Esto del movimiento Warp, pásame para poder señalar. Se basa pues precisamente en la teoría de la relatividad que propuso Einstein pues hace ya prácticamente 100 años, ¿no? La teoría de la relatividad de Einstein hasta ahora, en todos los tests, que digamos, en todos los experimentos que se ha podido testear esa teoría, ha probado, ha probado ser válida, ¿no? O sea, uno de los más sonados fue en un eclipse solar cuando se comprobó efectivamente, bueno, cuando pudo explicar, mejor dicho, la precesión de la órbita de Mercurio, entre otras cosas, ¿no? Que no se podía hasta entonces explicar con mecánica, o sea, con la dinámica clásica, newtoniana, etcétera. Claro, el problema para este tipo de viajes que tiene la teoría de la relatividad es que impide cualquier desplazamiento por encima de la velocidad de la luz. Una de esas cosas que se dice que cualquier cuerpo que se acelere hasta velocidades cercanas a la velocidad de la luz, pues no puede ser porque la masa se le hace infinita. O sea, esa inercia que tiene el cuerpo se va haciendo cada vez mayor hasta convertirse en infinito. Lo único que puede viajar a la velocidad de la luz son partículas que no tienen masa, como precisamente pues la luz o bueno, los fotones, que son los que componen la luz. Claro, lo que ocurre es que, de hecho, en el propio modelo inflacionario del universo, sí existe al menos una situación con movimiento, o por así decirlo, en este caso vamos a llamarlo expansión superlumínica, que es justo lo que dice la teoría inflacionaria cuando se crea el universo, ocurre el Big Bang, en una fracción de segundo mucho más pequeña que lo que podamos imaginar, el universo se expandió se expandió de una manera tan rápida que tampoco es también imposible de imaginarlo. Hasta el punto, pues, lo que está ocurriendo hoy día, que hay zonas del universo que todavía no son accesibles para nosotros porque a la luz no le ha dado tiempo a llegar hasta aquí. Eso ocurre y alguien podría decir, oye, entonces esa etapa inflacionaria del universo viola la teoría de la relatividad de Einstein. No, y la respuesta es no, porque en ese momento lo que ocurre es que el propio espacio es el que se expande de una forma pues completamente exponencial, lo que dice el modelo. Entonces el movimiento Warp, que yo no sé realmente en qué se basaron los ingenieros de Star Trek, porque esta teoría, que se debe a un físico mexicano, Miguel Alcubierre, él, utilizando las ecuaciones de Einstein, que no las voy a poner aquí, quien quiera verla puede ver en la Wikipedia, son muy complicadas, pues él se dio cuenta que un análogo al movimiento Warp se podía, era compatible con las ecuaciones de Einstein, con un pequeño problema, que para conseguirlo necesitamos lo que se conoce como masa exótica o masa con densidad negativa, y eso no existe. Hasta ahora nadie ha observado, hay por ahí experimentos en materiales, sobre todo el efecto Casimir, que hay un equivalente a masa negativa, pero eso no es masa negativa de verdad. O sea, nos referimos a masa aislada y negativa. Que es lo que sería, pues esta imagen que he sacado, bueno, esto es como si fuese un balón de rugby, pero bueno, es la nave. Y para provocar el movimiento Warp, pues haría falta una masa dispuesta en forma de donut. Ni siquiera he entrado en detalle de cuánta cantidad de masa, pero podéis imaginar que tiene que ser pues equivalente a una estrella para poder deformar el espacio de esta manera que tenemos aquí, el espacio-tiempo, ¿vale? Lo que hace el movimiento Warp, si vuelvo para la diapositiva anterior que está más claro, esa deformación del espacio lo que hace es acortar la distancia que tiene la nave por delante para que llegue antes, digamos, o sea, para que llegue el entorno en el que está la nave y, por el contrario, expandir el espacio por detrás. Claro, eso no está en contra de la teoría de la relatividad porque la nave, dentro de esta mini burbuja que tenemos aquí, así vuelvo a la otra, dentro de esta burbuja que se genera aquí en esta, eso sería en 3 dimensiones, claro, pero no se puede pintar, pues la nave está quieta. Es la burbuja la que mueve a la nave en el espacio. Entonces es el propio espacio
el que se deforma de tal manera que lo que está dentro de esa burbuja se puede mover a una velocidad por encima de la luz. Y eso, pues si en algún momento se pudiera hacer de forma controlada, pues con eso, si encontramos masa negativa y la podemos poner toda junta y formando este toro que tenemos aquí, ese donut, pues podría ser. Que hasta ahora al menos no se ha probado en contrario. O sea, que nadie, Bueno. o sea, no hay una teoría que refute esto. Lo importante Que es es algo. que poder se puede. Exacto. Hasta ahora no se ha refutado, digamos, teóricamente, no ha habido algo que diga, no, esto es imposible. Es imposible por esta razón. No se ha llegado a eso. Así que Poder se podría. puede. Entonces ya está. La ventana está abierta. Es lo importante. ¿Queréis preguntar algo? ¿Queréis? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí. Que resista la radiación. Que resistan. Pues esencialmente es una cuestión de espesor y material en los blindajes. No es tanto, bueno, tiene que resistir la radiación por supuesto, pero sobre todo es atenuarla y atenuarla bien. Porque la radiación, lo que he puesto al principio, cuando incide, según el material que tengamos, por ejemplo el plomo, según qué tipo de radiación venga, es muy mal blindaje, salvo que el espesor sea muy grande. Si hablamos de espesor de metros, no hay problema. Pero si hablamos de una plancha de plomo de 20 centímetros, a veces ocurre con determinadas tipos de radiación, lo que se dice en la jerga, que el plomo se activa. O sea, el plomo te ha blindado la radiación, pero como consecuencia de haber absorbido esa radiación empieza a emitir partículas nuevas, que también son dañinas. Entonces es una cuestión tanto de espesor como de materiales. Pero vamos, no sé si en particular quizá vosotros sepáis mejor que yo qué materiales se usan. Sí, por ejemplo, ya me voy más lejos, me voy a las estrellas, bueno, incluso las de aquí, pues lo que se está pensando utilizar son polietilenos y tanques de agua. O sea, simplemente por detrás de lo que sería el blindaje para evitar que se perfore con partículas la nave espacial, que ese es otro de los temas en un viaje a mucha velocidad, pero para la radiación, pues tanques de agua y material de polietileno. Es lo que se está usando y lo que se está pensando. ¿De qué material son las naves para que no se implosionen con la presión del espacio? Bueno, vamos a ver. Mira, en el espacio no hay presión, ¿vale? El espacio es un vacío prácticamente absoluto. Bueno, no hay presión, siempre hay, pero muy baja, no hay presión. Entonces lo que tú llevas dentro, pues es la presión como la que puedas tener aquí, para poder respirar. Pero vamos, tampoco porque tú has visto que tienes microgravedad cuando ya funcionas por ahí. Entonces, lo del problema de la presión, que sí le tienes aquí, por ejemplo, en los aviones. Cuando tú te subes a un avión, la cabina está presurizada, ¿vale? Eso significa que si no estuviera presurizada, tú no podrías respirar. Y entonces hay diferencias de presiones, ¿vale? Pero en el espacio eso no es un problema, ¿vale? ¿Alguien quiere preguntar algo más? Nada. Ah, dale, un momentito, el micro. Es para que se registre la pregunta, que si no, no... A ver, una pregunta un poco quizás difícil. Hablamos de nuevos materiales, de nuevas tecnologías, de más aceleración y tal, pero el cuerpo humano, ¿cuál es el límite que puede...? Imagino que habrá limitaciones, ¿no? Para poder seguir avanzando. Habrá un momento en el que quizás el cuerpo humano no pueda resistir... Hombre, más empuje o más velocidad. Es que son dos cosas. Una es, tú en el momento del lanzamiento o en el momento cuando una nave espacial hace la reentrada, entonces ahí tienes muchas Gs, que es cuando tú ves a los astronautas que van pegados y van 4, 5, 6 Gs, pero luego arriba precisamente el problema que tenemos no es cuánta gravedad puede resistir, sino al revés, cuánta no puede resistir, o sea, la microgravedad que hablábamos antes. Ojalá pudiésemos tener naves
que pudieran acelerar a un G, a la misma gravedad que la Tierra, porque entonces iríamos como si fuéramos en la Tierra. Pero eso, ahora esa aceleración, conseguirla es muy difícil. De hecho, bueno, quería completar, no sé si la pregunta también iba por la velocidad. La velocidad puede ser toda la... Si no hay aceleración, la velocidad puede ser toda la que tú quieras. No, ahí no hay problema. El problema son los cambios de velocidad. En lo que... Yo tenía aquí... ¿Alguien va a preguntar algo más? Sí. El micro. ¿Podríais comentarnos un poquillo por encima otros sistemas de propulsión alternativos conocidos que tengáis en mente o que no hayan Pues mira, aparecido en yo esta presentación? aquí tengo un sistema de propulsión curioso. Hecho. A ver si alguien me sabe decir lo que es eso. Es una vela solar. Es un sistema de impulsión que se ha usado alguna vez, se ha probado alguna vez, que lo que hace es que, bueno, se mueve con... Bueno, yo no sé exactamente cómo funciona. No sé si... ¿Tú sabes? Algo. Dale. A ver, sistemas de propulsión alternativos, exóticos, o como lo queramos llamar, ¿vale? Bueno, aparte del de fusión que yo hablaba antes, que sé, bueno, es exótico, pero la verdad es que es una física que la conocemos, que funciona, que está bien, ¿no? El de fusión. Bueno, pues iríamos a los sistemas de propulsión por antimateria, ¿vale? Que cómo funcionan es que se aprovecha esa energía de la antimateria, el choque de la materia y la antimateria, pues para producir energía y producir el empuje. Iríamos a las velas solares de las que está hablando Rubén, que ya se ha hecho algún experimento, y es desplegar una vela muy grande y esa vela iría impulsada o por la presión de radiación del Sol, si estás cerca del Sol, o por la luz de un láser, con los fotones de la luz. En los motores de Alcubierre, que hemos hablado, sería otro tipo de propulsión exótica. Y ya si nos metemos en los agujeros de gusano y... Bueno, muchas, pero... Sí. Micro. Después. No voy a dejar de hacerle ninguna pregunta a Gabriel, le haremos una pregunta a Gabriel. Nos habéis puesto el cohete Tintín al anuncio, ¿no? El cohete Tintín llevaba un motor atómico. Hergé, ¿tú crees que diseñó el cohete, aunque no sabemos las dimensiones que tenía ese cohete, sí tenemos alguna idea aproximada, como para que cupiera ahí un motor atómico? Pues me pillas un poco fuera de juego con el Tintín. Sí te puedo decir que el problema, los motores atómicos, sobre todo los de propulsión nuclear térmica, son grandes, ocupan mucho volumen. Pero habéis visto las naves que yo he puesto ahí, que son recreaciones, que son muy grandes, pero fundamentalmente es por separar lo que es el reactor nuclear, blindarle hacia la tripulación para protegerla, ¿vale? Pero el motor en sí, yo no creo que ocupe mucho más. A lo mejor estoy diciendo una barbaridad, que los motores de propulsión química o que, ¿vale? Lo que sí es la nave mucho más grande porque tienes que blindar y separarlo, ¿vale? Y sobre la de Tintín, pues la verdad es que me pillas fuera de juego, ¿no? Bueno, ya hay submarinos nucleares que tienen un reactor nuclear y no son muy grandes. O sea que si cabe en un submarino puede caber en una nave espacial, sin problema. No recuerdo si en una serie o una película dejaban caer bombas atómicas detrás de la nave, iban explotando y no sé yo qué certeza puede tener eso. Sí, vamos a ver. Y es dentro de los sistemas de propulsión por fusión, ¿vale? Pues estaría el de fusión, que sería un reactor de fusión, tokamak, como los que se están desarrollando para energía eléctrica, los que se están desarrollando en el CERMET y en otros centros. Pero después además es el proyecto que más se ha avanzado,
es un proyecto que lo que hace es, pues genera una especie de bombas nucleares por fusión que se explotan por detrás de la nave. Entonces tiene una especie de sistemas de muelle que cuando explotan, ¡pum!, y la empujan, ¡pum!, y la empujan. Y de hecho hay el proyecto de Dalos, es un proyecto completo, totalmente desarrollado, que exprime ese tipo de proyectos. Hay otro que son los Ramjet, que lo que tienen es un cono muy abierto y va recogiendo hidrógeno del espacio. Y ese hidrógeno es el que utilizan para la fusión, ¿sabes? Como combustible de fusión. Lo de recolectar también lo hace el Enterprise con esto. Se llama colector Bussard porque va recolectando partículas del espacio. O sea que ahí también se adelantó Star Trek. Yo lo tengo que decir. ¿Queréis preguntar algo más? ¿No? Bueno. Yo tenía aquí un... Mira, aquí se ve bien lo de la vela solar. Se ve aquí más grande. Yo es que tenía aquí un viaje a Marte, porque claro, Marte digamos que es el planeta idílico, aunque después no es tan idílico. Y tenía aquí como una recopilación. Creo que él me había hablado al principio de esta nave, porque se parece mucho a la nave que apareció al principio, a la Orión. Esta es la nave Hermes, que sale en la película de The Martian, que, bueno, yo considero que es una aproximación bastante cercana a una nave que podría ser real. Y una de las particularidades que tiene es esto, que tiene un motor por delante para poder frenar, porque claro, la nave va tan rápido que cuando llega a Marte tiene que frenar de alguna manera. Tendría que dar la vuelta. Para no dar la vuelta, lo que hace es que le ponen un motor delante, que es una cosa que choca mucho porque no estamos acostumbrados a ver una nave con un motor delantero, pero sí, mira, esto es bastante realista, creo yo. Después tiene esto, que es un vehículo de ascenso, también muy, yo creo que bastante, bueno, se parece mucho a una Starship, ¿no? Tiene 3 etapas, ¿ves? Se va separando y esto es lo que llega a la órbita. Ahí van los astronautas. Todo esto es ciencia ficción, pero es una ciencia ficción realista, ¿vale? Son naves, yo creo que bastante realistas. Después tenemos esto, que, bueno, es la serie de For All Mankind, que al principio era un poco más realista, ahora es más de ciencia ficción. Aparece una nave, que es la Sojourner, en la que llega a Marte, que, bueno, tiene... Esto es lo que se llama un cuerpo aerosustentado, que es como una forma así, que simplemente por su forma ya digamos que es estable a la hora de entrar en la atmósfera. Y bueno, tiene hecho un sistema de impulsión por vela solar, que es un poco exótico, porque bueno, Marte está demasiado lejos para, creo yo, ¿no?, para que eso fuera efectivo. El problema de la vela solar, además, es que nos da muy poquito empuje. Va acumulando empuje, pero claro, hasta que consigue una velocidad ya para escapar la Tierra, le hace falta tiempo. Es ciencia ficción. Ah, bueno, aquí tengo un pequeño juego aquí para terminar, pues ya estamos terminando, que sobre todo para los pequeños. Si me podéis decir qué nave es esta, un pequeño juego. ¿Os suena esta nave? Está facilito, ¿eh? ¿Sabéis cuál es? Pero ¿cuál es esta nave? ¿Cuál es? ¡No! ¿Cuál es? Venga, tú. ¡Ah! Sí. Creo que había un poco de trampa ahí, ¿no? Bueno. ¿Y esta sabéis cuál es? Este ya es un poquito más para mayores. ¿Os suena? No me creo que nadie... Vamos a ver, la gente del club me la tenéis que acertar. ¿La Firefly? No. Nostromo.
Hay que ver que se supone que somos friki, ¿eh? ¿Y esta? A mí me gusta mucho. ¿Os suena? Quizás para los más mayores. ¿Suena por ahí? ¿Cuál? Sí, pero ¿cómo se llama la nave? Efectivamente, es la Discovery, sí. Es una nave que se diseñó también en los años 60, bueno, dentro de la ficción, ¿no? En los años 60, pero creo que es bastante realista, creo que es muy chula también. Sí. Estructuralmente. Bueno, ¿y esto? ¿Eh? Bueno, no nos pongamos tampoco muy tiquismiquis. Ya está. ¿Y esta? Ah, sí, oye, mira. Bien. De friquismo bien, ¿eh? De friquismo bien. ¿Y esta? Es muy nueva. Yo sé que la gente de Astromare ha ido a verla al cine. ¿No os acordáis de cómo se llama la nave? Es la Hail Mary. De Proyecto Salvación, aunque pues, el nombre... El libro es Hail Mary. Es la nave de Hail Mary, ¿vale? Y ya está. Ese era el juego que tenía aquí un poquito preparado. Yo hay una cosa... Sí. Dale el micro. No es una sugerencia para la próxima presentación. Te falta la Rocinante. Por aquello del La Don tenía Quijote por ahí, y demás. pero digo, va a ser demasiado complicado. ¿Por ahí hay más preguntas? ¿Nadie? Bueno, pues si nadie pregunta, damos esto por cerrado. Daros las gracias. Daros las gracias por venir. Daros las gracias por las preguntas. ¡Ay! Sí. Pásale el micro. Para que se registre. Sí, bueno, o sea, decís que cuando despegan los propulsores se separan, ¿no? Y la nave de la tripulación es la que entra en la órbita, ¿no? Sí. Entonces, una vez que ya está, por ejemplo, cuando aterrizaron en la Luna, ¿no? Para volver a órbita, si no tienen propulsores, ¿cómo vuelven a despegar? Eso, Gabriel te responde. Sí, tienen propulsores. Vamos, cuando aterrizaron en la órbita, en la Luna, lo que tenían era, ellos aterrizaban con unos retropropulsores para vencer, porque la Luna no tiene atmósfera, entonces tienes que frenar a base de propulsión inversa, ¿vale? Frenaron, pero después tiene unos propulsores que lo impulsaron para volver a acoplarse a la nave que estaba orbitando alrededor de la Luna y ya desde ahí hacer el viaje a Tierra. Sí, ya uno... Lo que pasa es que la Luna tiene una ventaja, que aparte de no tener atmósfera y por tanto no tener rozamiento, es que la gravedad es mucho más baja que la Tierra. Por tanto, los propulsores con muy poco impulso, tú has visto a los astronautas que pegan un bote y casi sale fuera de la Luna, si me apuran. ¿Vale? Con muy poco impulso llegan. Mira, este es el módulo chino. Estos son los propulsores. Mira, es cuando va a la Luna, vamos, esto de aquí se separa. ¿Vale? Esto es solo para entrar en órbita lunar. Cuando está cerca de la Luna, esto se separa. De hecho, lo más seguro es que acabe estrellándose en la Luna. Y con esto es con lo que aterriza. Se enciende un poquito, aterriza. Y para despegar, pues igual, se enciende y despega. Como ha dicho Gabriel, la gravedad lunar es muy pequeña, entonces no necesita un cohete tan grande, claro. Y en Marte pasaría un poquito lo mismo. Marte tiene poca gravedad comparado con la Tierra, entonces no es necesario un cohete tan grande para despegar, ¿vale? Pero bueno, es una buena pregunta porque aquí están los propulsores. Son pequeñitos, claro, es que no le hace falta más. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Queréis preguntar más? ¿Alguna duda? A ver.
Pregunta. Ay, un momentito, dale el micro. ¿Cómo creáis los cohetes? ¿Cómo creamos los cohetes? Bueno, nosotros no creamos los cohetes. A nosotros nos gustan los cohetes. Pero crear no lo creamos. Bueno, Gabriel sí ha hecho algún componente de cohete. ¿Quieres tú explicar lo que has hecho? Bueno, es muy complicado, pero yo te animo a que tú crees cohetes cuando seas mayor. Y no es tan complicado como parece, ¿ves? Ese cohete que tienes ahí, ¿ves que tiene distintas capitas? ¿Ves? Tiene... Bueno, pues las creas individualmente y luego las vas poniendo todas juntas hasta formar el cohete. Tan sencillo y tan difícil como es. Sí, mira, Sí. lo que está diciendo, en Astromares lanzamos cohetes de agua. Algún día que haya alguna de las experiencias que hacemos, te vienes y lanzas un cohete de agua. ¿Mm? Un cohete impulsado por agua. Bueno, ¿queréis comentar algo más? Nosotros... Yo lo único que quería comentar, porque cuando has comentado sobre los riesgos de... O sea, los problemas más bien, ¿no?, que hay para llegar a Marte, esos son los problemas para llegar, pero sobre todo cuando has puesto las últimas fotos de estas de aquí, ¿no? Bueno, pues esta misma me sirve, ¿no? Yo también veo otro problema psicológico importante al llegar a Marte, y es que en la superficie no hay ríos, no hay bosques, no hay agua, bueno, por supuesto no hay aire, hay que ir siempre... Y aparte, para refugiarse en la radiación, una de las cosas que se suele proponer es que la tripulación, o sea, bueno, los tripulantes, la misión, esté bajo tierra. O sea, yo creo que eso también es un desafío psicológico muy importante. No sé yo si eso puedes comentar algo. Sí. A ver, dos cosas. Primero, bueno, lo hemos reducido el viaje a Marte solamente a llegar. Evidentemente, un viaje a Marte, que en otra ocasión lo podríamos hacer, es muchísimo mayor, ¿no? Empezando por cómo aterrizar en Marte, que ha sacado Rubén algunas que la verdad es que se parecen bastante a las que la NASA tiene previsto, pero ya tenemos muchos problemas para aterrizar en Marte porque prácticamente ya no hay atmósfera. Y aquí llegamos con un paracaídas, lo abrimos, como habéis visto, allí, y luego todo lo que tú dices. Mira, allí tengo yo una compañera, Tonia Marga, que no me está haciendo caso, que sabe mucho, porque nos hizo una magnífica presentación de cómo colonizar Marte. O sea que en otras ocasiones podemos hablar sobre eso, pero tiene razón. No solamente es llegar, que ya está complicado, no solamente llegar, sino todo lo que tiene. Aterrizar, vivir, salir de allí y volver a la Tierra, porque habría que fabricar propulsante en Marte, que esa es la otra, ¿vale? Etcétera. Bueno, en la película The Martian siembran papa así. Se harta de papa el tío. Bueno, pues nada. ¿Queréis preguntar algo más? ¿Tú quieres preguntar algo más? ¿Queréis decir? Pues ya está. Déjalo, la curiosidad es buena siempre, no pasa nada. Muchas gracias por venir. Esperemos que la próxima también vengáis. Gracias a Miguel y a Gabriel por participar en esta charla. Creo que ha sido muy interesante. Y nada, nos vemos en la próxima, ¿vale? Muchas gracias.